Bueno, seguimos entonces viendo el marco conceptual de la administración de riesgos. Entonces decíamos que ITIL lo que hace es prepararse para la continuidad del servicio. También habla de probabilidad de impacto del riesgo, ¿está? Entonces establecer amenazas, vulnerabilidades, que está mucho más cercana a todo lo que es la terminología de seguridad de la información, ¿sí? O seguridad informática también. Bien, ¿qué hace? Establecer estrategias, organiza y planifica la prevención de riesgos, la gestión de emergencias, llegado el caso, y el plan de recuperación. Bien, continuamos. Entonces, por lo que vimos hasta acá, en general se habla de hablar de factores de riesgo como la incertidumbre, de que ese riesgo se pueda materializar, y las pérdidas que eso ocasiona. Siempre hay un valor monetario en juego cuando estamos hablando de los riesgos. Dentro de esos componentes va a haber la identificación de un evento que se va a dar, y ese evento va a tener una probabilidad de ocurrencia y un impacto, que sería la dimensión de la pérdida cuantificada en términos monetarios. Entonces lo que vamos a tratar de hacer siempre es de identificar el evento de riesgo y a partir de ese evento de riesgo establecer la probabilidad de que ocurra y el impacto si ocurre. A esas dos cuestiones multiplicadas la vamos a llamar exposición, estado del riesgo, severidad. Que esto es más o menos lo que estuvimos viendo dentro de todos los marcos conceptuales anteriores. Exposición de riesgo, la probabilidad de que ocurra el riesgo, multiplicada por el impacto que causa si sucede. A partir de establecer esos eventos de riesgo, de hacer una lista pormenorizada de esos riesgos, vamos a establecer cuáles son los que tienen más exposición, ¿sí? Sobre esos que tienen más exposición es sobre lo que nosotros vamos a tratar de actuar, estableciendo estrategias para mitigarlos y bajar ese nivel de exposición. Cuando hablemos entonces de exposición, primero vamos a hablar de exposición del riesgo inherente a la actividad que estamos realizando, al activo que estamos analizando, y a partir de eso vamos a tratar de establecer estrategias, vamos a bajar el nivel de exposición, vamos a llegar al riesgo que aceptamos cuando se materializa el riesgo, que ese es el riesgo residual, y en función de eso vamos a establecer después las estrategias que se ponen en funcionamiento en el momento que se materializa el riesgo, ¿sí? Nosotros vamos a tener todas las estrategias de mitigación de riesgo anteriores, ¿sí? Y las de subcontratación, etcétera, como para bajar el nivel de exposición, pero en el momento en que se materializa el riesgo, nosotros vamos a tener que establecer cuáles son las acciones que vamos a realizar. Ejemplo, antes hablábamos del riesgo de incendio. Sobre el riesgo de incendio, nosotros decíamos, bueno, pero tenemos que capacitar a la gente para que en el momento de que se materializa el riesgo evacuemos el edificio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Perfecto. En el momento en que se materializa el riesgo tenemos que evacuar el edificio, ¿sí? A eso se llama plan de contingencia. En el momento en que se materializa el riesgo, nosotros vamos a, digamos, efectuar o poner en práctica el plan de contingencia, que en el caso del incendio, obviamente va a ser la evacuación del edificio, el primero, ¿sí? Va a ser que la gente que esté preparada a utilizar los matafuegos los accionen, ¿sí? Digamos, y todas estas cuestiones tienen que estar pautadas. Bien, perfecto. En el caso de que nosotros tuviésemos un ransomware, que fue el ejemplo que dimos la clase que viene y por el cual utilizamos, digamos, todo lo que era RTO, RPO, ¿sí? ¿Cuál sería la estrategia, el plan de contingencia en ese momento? O sea, lo que iríamos
a efectuar en el momento en que se materializa el riesgo? A ver. Y bajar, o sea, desconectar la mayor cantidad de la red o del almacenamiento posible para que no te lo encripte y después restaurarlo lo que lleva a Perfecto. encriptar. Entonces, lo primero que hacemos es nos desconectamos de la red, para que no siga actuando el ransomware. Perfecto. Ese es el plan de contingencia en el momento cero. Luego de eso, tendríamos que hacer un análisis de hasta dónde, ¿sí?, pudo avanzar encriptando la información que nosotros teníamos. ¿Está bien? Y a partir de eso, ¿qué hacemos? Y va a tener que empezar a restaurar todos los sistemas que fueron afectados con el backup. Los que fueron afectados por el backup. Perfecto. Ese O era sea, todo. con el backup lo restaurás. Bueno, entonces, ahí es donde empezamos a ver que nuestro backup era hace 5 horas y entonces tendríamos, nuestro riesgo residual es ese pedazo de información que no quedó en el backup, que no podemos recuperar, ¿sí? Pero que tendríamos que tener alguna otra estrategia para volver a recuperar, pero ese es mi riesgo residual, porque el riesgo ya se materializó y yo tengo esa parte de información que tendría que recuperar de otra manera y no lo puedo recuperar con mi estrategia de mitigación, que era el backup. Si yo le tengo que poner un control a esto, ¿cuál sería el control? Porque hablamos del control antes hablamos del control del incendio, ¿sí? ¿Cuál sería el control para esta estrategia que nosotros pusimos del ransomware? Y desconectar donde vos tenés almacenados los datos. No. El control es, a ver, es el plan ¿La de contingencia. auditoría sería o qué? Claro, el control sería la auditoría. Lo que vos me estás mencionando es el plan de contingencia, ¿sí? Claro. ¿Qué hago en el momento que se materializa el riesgo? Listo. Y tener los backups, o sea, que Bien. estén bien en forma para poder Y que restaurarse. funcionen. Con lo cual, ¿qué Claro. tendría que hacer de vez en cuando? Y claro, hacer como si fuera un simulacro de restauración o de que pase eso. Exactamente. Tengo que ver de poder restaurar el sistema y de verificar si la información que yo pretendo volver a volcar dentro, digamos, del sistema, una vez que ocurrió, se materializó el riesgo, tengo de alguna forma la información física, para volverla a volcar sobre el sistema. ¿Ya? Esos serían los controles que yo tengo que aplicar. Perfecto. Bien. Entonces, dentro de la gestión de riesgos, nosotros dijimos que teníamos un sistema de gestión de seguridad de la información que nos decía que teníamos que planificar, hacer, revisar, actuar. ¿Sí? Este es un grafiquito que nos muestra un poco eso y agrega las posibles estrategias que nosotros tenemos para avanzar sobre esto de trabajar o gestionar los riesgos. Bien, entonces, nosotros planificamos el alcance, la política, que tiene que ver con la gestión de riesgos, con qué metodología vamos a hacer, si nos vamos a basar en identificar los activos y a partir de eso los riesgos sobre los activos, si vamos a trabajar con alguna de las metodologías que mencionamos el otro día, Octavo, alguna de esas que están disponibles. Bien, para identificar activos, amenazas, vulnerabilidades, analizar riesgos, costo-beneficio, ¿sí?, de aplicar ciertas estrategias. Bien, decidimos el tratamiento de riesgos, decidimos aceptar el riesgo residual. ¿Se acuerdan que recién decíamos? Vamos a establecer estrategias de tratamiento de riesgo y una vez establecidas esas estrategias, lo que hacemos es aceptar el riesgo residual, es decir, el riesgo que se da cuando se materializa el riesgo que habíamos identificado. Entonces, podemos mitigar riesgos, que significaría seleccionar controles, implementar. La SOA es esa planilla de aplicabilidad que les dije de la ISO 27002. Bien, otra es transferir los riesgos o subcontratar, que podemos ser
subcontratar seguros o subcontratar proveedores que hagan tareas que nosotros no estamos capacitados a hacer, y entonces lo hace otro proveedor. Aceptar el riesgo, que era aceptar el riesgo residual. Yo puedo aceptar el riesgo inherente y convertirlo en residual cuando establezco que esa probabilidad por impacto es muy baja. Y otra sería evitar el riesgo. Evitar únicamente se puede conseguir no haciendo la actividad que lo origina. Es riesgoso tirarse en paracaídas, no me tiro en paracaídas. ¿Está? No disfruto de tirarme en paracaídas, pero tampoco me tiro. Bien, ceso la actividad que lo origina, no hay riesgo de que me caigan paracaídas. Bien, entonces, el proceso de gestión de riesgos tiene una planificación, la identificación de riesgos, cualificar los riesgos, es decir, no le pongo un número, pero le pongo digamos, un valor, una escala, de si es muy riesgoso o menos riesgoso, pero ¿cómo lo hago? A esa exposición la calculo en función de cualificar, o sea, por una escala, a la probabilidad y al impacto. Después, cuando ya establezco que es un riesgo muy importante, cuantifico, ¿sí? Ahí sí le pongo valores, me pongo valor a la probabilidad, le pongo valor al impacto, y planifico la respuesta, que sería tanto las estrategias de mitigación, ¿sí?, que habíamos mencionado antes, como cómo voy a actuar en el momento de la contingencia. Bien. Obviamente todo esto tiene monitoreo y control, porque si yo establecí una estrategia de mitigación que era tener los matafuegos, y los matafuegos están vencidos o descargados, si establecí una estrategia que era tener backup, y el último backup que tengo es de hace 5 días, porque no me fijé todos los días que no estaba funcionando el backup que hacía, bueno, digamos que estoy actuando mal. Entonces siempre hay un monitoreo y control de todo lo que de todo lo que planifique hacer. Bien. Entonces vamos a la identificación de riesgos. Y para eso, vamos a dejar de compartir esto, y vamos a compartir el... que no lo tengo, no lo estoy viendo allí. Acá está. Bueno. Entonces, vamos a mirar un poquitito este cuadro. También lo tienen en las diapositivas, pero por acá me manejo un poquitito mejor. ¿Sí? Bien. Este cuadro es de ISO 27000 y habla sobre riesgo, cómo analizar los riesgos, ¿sí? Bien, yo voy a identificar un activo, ese activo tiene un valor, si yo identifico riesgos sobre ese activo es porque ese activo tenía vulnerabilidades, esas vulnerabilidades exponen, o sea, dejan expuesto al activo, y esas vulnerabilidades, ¿quién las aprovecha? Las amenazas. Recién identificamos un ataque que es ataque de denegación de servicio, ¿sí? Y ahí la vulnerabilidad, ¿cuál sería? Y hacer que, o sea, tirarte el sitio, por ejemplo, de venta o de un banco y que no puedan operar los usuarios. Esa es la amenaza. El activo es justamente la página web, ¿sí?, a través de la cual, digamos, el negocio o el banco en este caso, digamos, presta sus servicios. Bien. ¿Y la vulnerabilidad?
¿La seguridad? No tener protección contra eso. O sea, Exactamente. Generalmente cuando se instalan parches de seguridad de un sistema, ¿sí? Lo que se está tratando de hacer es proteger alguna vulnerabilidad, o se descubrió alguna vulnerabilidad que tenía el sistema operativo. ¿Ejemplo? una vez no hubo un problema con los micros de Intel, Ujú. con creo que era un ransomware, no me acuerdo, pero fue re famoso. Bien, Y bueno, ahí tuvieron que salir corriendo a actualizar cosas porque si no se les... bien. Cuando yo instalo, por ejemplo, un sistema operativo o un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? ¿Qué dejo abierto generalmente? Y a veces quedan puertos abiertos. Ahí está. ¿Eso puede ser una vulnerabilidad aprovechada por una amenaza? Sí. Bien, a eso se define como vulnerabilidad. La vulnerabilidad va a ser algo que el atacante va a aprovechar. No tener rejas en tu casa. El atacante, el ladrón, va a aprovechar, ¿sí? Porque le es más fácil acceder a tu casa. ¿Está? El atacante, digamos, el ladrón en este caso es la amenaza. La vulnerabilidad, que no existan rejas. El activo, todas las cosas que están en tu casa. Están expuestas. ¿Está bien? Bien. Entonces, yo ahí estoy identificando el riesgo de que el ladrón entre a tu casa, ¿sí? La amenaza entre a tu casa, con lo cual esas amenazas aumentan la posibilidad de riesgo, y las vulnerabilidades también aumentan la probabilidad del riesgo. No aumentan el valor del activo. ¿Se entiende? Una amenaza o una vulnerabilidad aumentan la probabilidad de que se materialice el riesgo. Entonces, yo analizo el valor de los activos, ¿está? Esos riesgos van a impactar en ese valor de los activos. Recién dimos un ejemplo donde perdíamos cierto mobiliario en la facultad, ¿sí? Entonces decíamos, el valor del activo va a ser el valor de reposición de esos bienes, ¿está? Pero hay veces que, qué sé yo, por ejemplo, se puede haber pagado un seguro donde es destrucción total y no parcial, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nuestra estrategia de mitigación era que las rosetas empezaran a rociar agua, ¿sí? Estábamos en algún lugar en la facultad, y en ese lugar, que no hubiese computadora, porque si no el agua la va a destruir, pero, qué sé yo, que había mesas, lo que fuere, cayó agua, y ese agua lo que hizo es impactar sobre ese valor de los activos. No impactó sobre el total del valor del activo, pero sí impactó sobre el valor del activo. ¿Está? En función de que ese valor de los activos aumenta, digamos, el riesgo. Recién dijimos que severidad era probabilidad por impacto. Bien. Ahora, cuando ya identifique ese riesgo, digo, bueno, voy a implementar requerimientos de seguridad. ¿Para qué? Y para que esta amenaza, cuando aprovechen las vulnerabilidades, etcétera, baje ese nivel de riesgo, o bajo la probabilidad, o bajo el impacto. En el caso del ladrón que aprovecha que la reja no esté puesta, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a bajar poniendo rejas? La Y la probabilidad. facilidad de acceso. Exacto, sería la probabilidad. No el impacto, porque todo lo que está dentro, si te lo roban, porque entraron de otra forma, o rompieron la reja, les va a costar un poco más, pero la pueden romper, ¿sí? El activo que está dentro sigue valiendo lo mismo, si se lo llevan. ¿Sí? Entonces lo que estamos trabajando es, en ese caso, sobre la
probabilidad. Bien, vamos a ver siempre de analizar si estamos trabajando por la probabilidad o sobre el impacto. Bien, ahí vamos a marcar requerimientos de seguridad que van a imponer controles. ¿Sí? Vuelta otra vez. Esos controles son los que decíamos recién, las auditorías que vamos a tener que analizar para poder trabajar sobre todo esto. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Ese dibujito era importante que lo viéramos. Bien. Entonces, esto ya lo vimos. Bien, me interesa que veamos esto. Vamos a empezar a identificar componentes de escenario de los riesgos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver un proceso, ¿sí? Y identificar en ese proceso los activos que hay, las amenazas y las vulnerabilidades que afectan a esos activos, ¿está? Y entonces contestamos a estas preguntas que dicen qué activos debemos proteger, a qué amenazas nos enfrentamos, cuáles son las vulnerabilidades que podrán ser explotadas por dichas amenazas, y después veremos si hay algunas otras preguntas más. Bien, entonces, vamos a tratar de analizar dentro de ese proceso, que ahora lo vamos a ver, es el ejemplo que está compartido dentro del Drive, cuáles son las categorías de los activos con los que vamos a trabajar. En principio, nos van a interesar los activos de información. ¿Está? Obviamente porque estamos trabajando con seguridad de la información. Bien. Cuando hablamos de activos de información, ahí tienen ejemplos, documentación del sistema, manuales de usuario, material, sobre esos activos de información, o esos activos de información van a estar en contenedores. ¿Tá? Entonces yo hablo de un activo de información, como por ejemplo las facturas que tiene una organización o que le llegan a una organización, que hoy por hoy le llegan en forma digital, ¿sí? ¿Está? Entonces yo voy a tener esas facturas en PDF, ¿está? En principio. Mi activo de información es la factura. ¿Cuál sería el contenedor en ese caso? Profe, ¿el contenedor es físico, onda, por ejemplo, el disco rígido o Exactamente, un... el medio de almacenamiento en sí. Ah, porque no sería ponerle la base de datos donde vos lo tenés, sino que es el medio físico. Como este documento es un PDF, ¿sí? En principio yo lo tengo en un medio de almacenamiento, disco o algo Pero, por donde ejemplo, de haya datos, de, no sé, guardado. de usuario o contraseña, ahí el contenedor sería la base de datos o el medio físico que almacena la base de datos. A ver, volveme a preguntar. Suponete que el activo son los usuarios y las contraseñas de los empleados. El Ajá. medio, el contenedor de esos activos, ¿es la base de datos donde se almacenan o el La medio base de físico datos. donde se En almacena esa en base de datos? principio, primero la base de datos, porque vos lo que tenés que vas a tener que resguardar primero son los registros de base de datos. Y después seguís para adelante. También es activo porque de esa base de datos a vos se te va a ir ahora a dónde está esa base de datos, al medio de almacenamiento en sí. Claro. ¿Ah? Es una sucesión después. Es más, esa base de datos depende de dos cosas, o de tres. Las directas serían dos. A ver, ¿de qué depende esa base de datos? Del sistema de gestión. Del sistema de gestión de base de datos es uno, y otro, Y la base de datos es el archivo. estábamos O hablando está del de ahí archivo de dentro. base de datos. ¿Sí? El archivo de base de datos depende del sistema de gestión de base de datos, porque si no, no lo puedo acceder.
¿Y después de qué depende? Del sistema operativo que está instalado. ¿Sí? O sea que vamos a activos de información, que nos lleva a activos de soporte, que nos lleva a activos de software, que a su vez luego nos lleva a activos de hardware. ¿Sí? Que ahí los tienen, servidores, procesadores, monitores. Están viendo lo que yo les comparto, ¿no? Sí. Que a su vez nos lleva a tener equipamiento. UPS, impresoras, escáner, equipo de climatización, mobiliario. ¿Sí? Que a su vez nos lleva a tener instalaciones donde se alojan donde se desarrollan los procesos y se alojan todos estos activos que vimos hasta acá. Que a su vez necesitan de servicios, de personas y de otros activos. Y ahí se los dejo para que lo lean un cachito. Y vamos a arrancar con el ejemplo. Bueno. A ver si dejo de compartir esto y vamos a compartir el ejemplo. Bueno, este es el ejemplo que ustedes tienen, que lo pueden seguir después y lo van a tener que seguir y vamos a trabajar sobre este proceso para verificar todo el seguimiento que se hace sobre la identificación de activos. Bien, entonces el caso de aplicación que va a ser es este, que es utilizando el sistema de gestión de seguridad de la información establecido en la UTN, para lo cual ustedes tienen los documentos ahí. Bien, y bueno, para resumirlo, la universidad tiene políticas de seguridad, tiene un plan de desarrollo e implementación y procedimientos de implementación, basa todo en un comité de seguridad, el cual define las cuestiones que tienen que ver con la seguridad en la facu, seguridad de la información, bien. Hay una metodología para la implementación del proceso de gestión de riesgos, bien, aunque, bueno, no está documentado, nosotros vamos a proceder a tratar de documentar cómo debería ser documentado ese proceso en un ejemplo específico. Bien, entonces, lo que ustedes están viendo aquí son los procesos con los que cuenta la facultad, o sea, la cadena de valor de la función docencia en la facultad. ¿Tá? Generalmente cuando uno habla de una cadena de valor, habla de que existen procesos operativos, que son los que están ahí en el medio, que para este que estamos mencionando es el ingreso de los estudiantes a la carrera, que implicaría la inscripción a la carrera y el seminario universitario, todos los procesos que tienen que ver con la docencia, entonces la inscripción al cursado, el cursado anual de las materias y los exámenes, y finalmente el egreso del alumno de la facultad, que sería la gestión del título. Entonces un alumno ingresa a la facultad, ingresante a la facultad, pasa por todos estos procesos operativos hasta que obtiene el título, ¿sí? Y es egresado de la facultad. Para lo cual existen procesos de gestión,
Esos procesos de gestión están en manos del Consejo Superior, en cuanto al estatuto universitario, los planes de carrera, los reglamentos de estudio, en función de los consejos directivos que están en nuestra regional, como por ejemplo el calendario académico y todas las resoluciones que se están dando ahora, en este contexto que es bastante diferente al contexto normal de la presencialidad, salen un montón de resoluciones del decano, y del consejo directivo que avala las decisiones del decano. Bien, y después están los consejos departamentales, con resoluciones del departamento, y planificaciones de cátedra, etcétera, que hay que presentar al departamento. Además de esos procesos de gestión, están los procesos de apoyo, que están en manos de todas esas áreas que funcionan, que están definidas ahí en el gráfico abajo. Bien, lo que vamos a establecer acá es el proceso de exámenes, que si bien ahora se está cambiando un poquito ese proceso de exámenes por la eventualidad del COVID, ¿tá? Más o menos se desarrolla de esta forma. Algo que nos ha costado en años anteriores visualizar, ¿sí? Y que quiero que quede marcado desde el principio, es que hay elementos que son entradas al proceso, que no son activos del proceso específicamente, ¿está? Que dependen de otros procesos diferentes, ¿sí? Y que entonces si los vamos a trabajar y vamos a hacer la gestión de riesgo, lo vamos a hacer en esos procesos, no en este proceso en particular. O sea, nosotros lo podemos mencionar como activos de entrada, pero si vamos a mitigar riesgos, etcétera, no vamos a hacer sobre esos activos porque no es el proceso correspondiente. ¿Está? ¿Se entiende eso? Profe, sí, nosotros en los trabajos prácticos tenemos un solo proceso que es el crítico que seleccionamos. Bien, pero para ese proceso probablemente ustedes tengan entradas a ese proceso Sí, sí, que no las manejan dentro del proceso, ¿sí? claro. Entonces, esas no las evaluamos. Decimos, sí, necesitamos que tengan estas entradas. Perfecto, necesitamos de estas entradas. Pero no las vamos a evaluar como activos del proceso después. ¿Está? Claro. Por ejemplo, en el caso de los exámenes, ¿qué necesitamos? Y necesitamos la ordenanza del plan de carrera. Pero no podemos tener dentro del proceso de exámenes injerencia sobre la ordenanza del plan de carrera, porque eso es más, fue en el año 2008, por ejemplo, el de la nuestra, ¿sí? Y eso lo hace el Consejo Superior, que era lo que habíamos mencionado antes cuando estábamos hablando de, digamos, cómo se estructuran la cadena de valor en la facultad. Lo mismo el reglamento de estudio. Nosotros no podemos actuar sobre el reglamento de estudio acá, ni sobre la ordenanza del calendario académico, que se hace en noviembre, ¿sí? Y está hecho por el Consejo Directivo en otro proceso, ¿tá? Ni sobre las planificaciones de cátedra. Ahora, sí, sobre todo lo que tiene injerencia dentro del proceso acá. ¿Qué serían las actividades que menciona el proceso? Entonces yo les voy a pedir que empiecen a leer estas actividades, ¿sí? Si se nos corta, que terminen de leerlas ustedes, que vayan viendo, y estas que aparecen en negrita, como por ejemplo, las nóminas de la terna de exámenes, el registro de las ternas de exámenes en el CISACAD, el formulario de inscripción a exámenes, todos esos, ¿qué serán? ¿Qué les parece que son? Dios. Activos de información del proceso. Perfecto. Son activos de información del proceso. Cada uno de los cuales tendrá su soporte. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que yo pretendo ahora es que ustedes tomen nota de estos que están en negrita y que piensen, según cómo está narrado en el proceso, cuáles serían los soportes de digamos, los contenedores de cada uno de estos activos de información. Y si hay algún, no, porque a lo mejor hay diferentes contenedores, puede haber un contenedor físico y un contenedor digital en alguno de ellos. ¿Tá? Entonces,
me gustaría que lo analicen, ¿está? Que lo anoten, y cuando termine, ahora vamos a leer el proceso, y cuando termine, digamos, esta reunión, que ustedes se tomen 15 minutos, nos volvemos a conectar, y vamos hablando de esos activos. Entonces, dice, vamos a tratar de leerlo para ver si queda claro. Antes de cada turno de exámenes, los departamentos académicos, este sería el departamento de Ingeniería en Sistemas, el de, qué sé yo, Civil, Eléctrica, Básicas, envían a los directores de cátedra la nómina de las ternas de las mesas de exámenes, ¿sí? Llegan por mail. Me llegan a mí, por ejemplo, por mail, la nómina de las ternas de exámenes, y yo analizo si están bien o están mal, ¿tá? Si pusieron bien las fechas, si pusieron bien las personas que conforman la terna, etc. Bien. Profe, esa nómina, por ejemplo, es como un scan de, como por ejemplo las resoluciones del decano, eso ahí son documentos No. A escaneados. ver, Lo que es. uno de los secretarios del departamento es un listadito donde dice, ahora cuando volvamos, porque se nos va a cortar el tiempo, les muestro una. Pero es un listado en PDF con todas las materias que hay en sistemas, por ejemplo, y dice la fecha, el horario y quiénes son los que conforman la terna. Nada más. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Verificar eso y decirle está todo ok. En realidad lo hacemos por defecto. Si hay algo mal, le escribimos un mail diciéndole, che, no, mira, ese día que vos me pusiste ahí es feriado, entonces la pasamos al día miércoles, por ejemplo. ¿Qué sé yo? ¿Está? Bien. Entonces, una vez que se corrobora esa nómina, se pasa a actas y legajos. ¿Sí? Que es esa oficina, no sé si la tienen vista, que está en la planta baja de la Facu. Y ellos lo procesan en el CISACAD. Bien, o sea que ahí hay un registro de las ternas de examen en el CISACAD, que es la que ustedes ven cuando después entran a inscribirse. Entonces, durante la semana previa a cada turno y hasta las 20 horas del día anterior, que ahora se cambia por el COVID, es hasta las 48 horas del día anterior, fíjense que un proceso puede ser cambiado, los alumnos completan el formulario de inscripción a exámenes. ¿Sí? Ustedes se inscriben, eligen la terna y se inscriben. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. El día del examen, legajo y acta imprime las actas de exámenes, se le entrega a Bedelía, con una lista de docentes. Entonces, los docentes, que en realidad somos los jefes de cátedra los que tenemos la posibilidad, en realidad el presidente de la terna, perdón, tiene que ir a buscar el acta, ¿sí? Firmar la planilla de asistencias, retiramos la acta de Bedelía, firmamos la planilla de asistencia, se desarrollan los exámenes y cuando termina ese examen, si lo paso a cuarto intermedio, lo tengo que decir que lo paso a cuarto intermedio, y si no, lo que hago es llenar el acta y entregarla. Se entrega la libreta al alumno con la nota. Los exámenes físicos, dice, van en un sobre al departamento correspondiente, Bedelía entrega el registro de las actas, y luego se manda a Buenos Aires. Ese acta digitalizada queda en Rosario o en cada unidad académica, y después se manda a Buenos Aires. Bien, entonces la idea sería que ustedes definieran activos de información, software, hardware, equipamiento, instalaciones y servicios en base a esto. Como se está por terminar, justito ahora, 5, 10, 15, a las menos 10, volvemos a entrar, y ustedes tienen que tener al menos identificados todos los